a todos, bienvenidos una vez más a los jueves en The Garage, que es una colaboración que hace Workshop Experience conmigo, que soy Gonzalo Manera, tengo un podcast de fotografía que se llama Visual University y hoy tenemos con nosotros a Gianfranco Trippodo. Muy bien pronunciado, que casi siempre pronuncia mal. Hola a todos, muchas gracias a Workshop Experience y Espacio Arle para invitarme aquí hoy y a Gonzalo, que ya nos conocemos. Sí, no sé si habéis escuchado que tengo ya un podcast con una entrevista con Gianfranco de hace un año más o menos. Y bueno, me pareció cuando hablé con él que tiene un trabajo muy interesante y una historia interesante que contar. Y bueno, aprovechando esta oportunidad de las charlas en directo, pues quería traerle aquí, que le conocieseis todos. Y bueno, cuenta a todo el mundo a qué te dedicas. Bueno, a ver, yo empezaba la fotografía hace más o menos 10, 15 años, más o menos. Bueno, yo soy italiano, estudié en la universidad en Italia, en Bolonia, y justo después de acabar la carrera vine aquí, en Madrid, y tuve la enorme suerte de, recién llegado, empezar a trabajar con un fotógrafo que se llama Ricky Dávila, que es un fotógrafo documental, retratista, y nada, yo a los 15 días que estaba aquí empecé a trabajar de asistente con él. Muchísima suerte, obviamente. Y básicamente estuve trabajando con él 2 años, donde él me enseñó muchísimas cosas que sé yo ahora de fotografía, ¿no? Me enseñó a desarrollar una visión de autor como fotógrafo, me enseñó lo que era el trabajo también diario, me enseñó muchísimo, ¿no? Y después de la colaboración con Ricky empecé a hacer mis primeros trabajos. Y sobre todo, en aquel entonces yo hacía me dedicaba y me quería dedicar a la fotografía documental, al fotoperiodismo. Entonces lo que hacía básicamente cuando tenía poco dinero, porque no trabajaba mucho, entonces todo el dinero que conseguía ahorrar lo invertía en hacer historias. Y normalmente esas historias las hacía en Asia, porque era un sitio que me atraía, sobre todo Tailandia y China, trabajé mucho allí. Uh-huh. Y lo que hacía básicamente cuando llegaba el verano o cuando tenía un poco de dinero ahorrado era pillarme un billete de avión y quedarme allí un mes y algo y desarrollar mis propias historias, ¿no? Pero ibas sin nada preparado, digamos, de antemano. Me preparaba un poco el viaje en el sentido que intentaba documentarme sobre lo que iba a fotografiar. Lo que pasa es que no tenía todavía los medios y también la experiencia para tener desde Madrid una historia súper atada a nivel de contactos. Lo más difícil de la fotografía documental y en el fotoperiodismo es tener acceso a las cosas, claro, ¿no? A las cosas que quiere ver. Entonces yo evidentemente trabajaba solo, no tenía ningún producer y me tenía que buscar la vida. Muchas veces lo que hacía era simplemente ir a los sitios, tenía a lo mejor un par de tips, ¿no? De cosas que ir a ver y iba preguntando y poco a poco se abrían las puertas, sí, claro, ¿no? Como ocurre en estas cosas. Y así hice más o menos esta dinámica, duró 3 años más o menos, donde yo cada 6 meses más o menos intentaba tener un portfolio de historias nuevas para enseñar a los editores, ¿no? Uh-huh. O sea, en aquel entonces mi obsesión era conseguir publicar en los sitios que me interesaban, ¿no? Que eran básicamente revistas americanas, revistas de Inglaterra. En España, por como la veía yo, solo había una revista que me gustaba y que me merecía la pena trabajar, que era El País Semanal. Uh-huh. Y y publicar en Italia también. Sí. Y a lo mejor entrar en una agencia que pudiese representar mi trabajo y eso. Entonces todo estaba enfocado, o sea, todo mi año estaba enfocado a trabajar para hacer nuevas historias, tener portfolio frescos cada 5 o 6 meses y
ir a los festivales de fotografía para presentar mi trabajo o ir a las redacciones para enseñar mi trabajo. Entonces, esa era la dinámica, básicamente. Sí, esto me pareció muy interesante de la otra vez que hablamos, que hablabas de los autoencargos, ¿no? Que como muchas veces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que para tener trabajo que enseñar has tenido que trabajar primero. Claro. Y de esta manera tú te hacías autoencargos y te los tomabas igual de en serio que si fuese un trabajo pagado, ¿no? Para ir generando ese portfolio. Claro. Sí, la dinámica con la que funcionan estos tipos de trabajos es que nadie te da trabajo si no enseñas que ya lo puedes hacer. Es como ganar las becas, ¿no? Sí. Nadie te da una beca si no has ganado una beca, que es un poco absurdo. Pero así funciona un poco. Entonces, la cosa es producir constantemente trabajos para enseñar a los editores que lo puedes hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando alguien llama, o sea, coge el teléfono y te llama para encargarte algo, está invirtiendo un dinero en ti, ¿no? Para enviarte, para producir esta historia, este retrato, lo que sea. Entonces, es un dinero que si tú fallas, es un problema. Claro. Es un problema muy, muy gordo para ellos, porque se quedan con un hueco vacío en la revista, han perdido dinero. Sí. Entonces, está todo el mundo como... Sí. O sea, yo todavía a veces me sorprendo, por así decirlo, que me llamen, porque digo, con toda la gente que hay, o sea, me están llamando a mí, están invirtiendo este dinero en mí, pero bueno, es un poco como funciona. Claro. Creo que, o sea, tienes que demostrar cada vez, y de hecho es una cosa que siento muy mía en estos momentos, de demostrar cada vez que puedes ir un poco más allá, ¿no? Que las fotos que hice el año pasado son buenas, están ahí, pero que se puede llegar más lejos, ¿no? Claro. Se puede hacer cosas más guapas, ¿no? Claro. Si quieres. Y uno de esos proyectos que te autoimpusiste fue el de Frontera Sur, ¿no? Sí, eso fue un proyecto muy importante para mí, primero porque entendí por primera vez cómo se hacía un proyecto. Decir hago un proyecto fotográfico es decir todo y no decir nada, sí, básicamente. Entonces, hacerlo y desarrollarlo y terminarlo fue y ha sido, por así decirlo, un proceso de aprendizaje muy, muy grande para mí. Es un proyecto que yo empecé por simple curiosidad. Un día mirando el mapa de España vi que de repente había dos ciudades españolas, europeas, en África. Y esto me llamó mucho la atención, yo no sabía que existía. Entonces, ¿cómo? Europa, en África, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, bueno, Google, Wikipedia, y de repente vi que había unos muros enormes en otro continente que pertenecían a Europa. Entonces dijo, hay que investigar un poco, ¿no? Y de hecho, eso. O sea, esto es la visión satelital, ¿no? de Ceuta y Melilla. Y yo cuando vi estas imágenes dije, hay que ir, porque seguro que pasa algo, ¿no? En esto. El primer acercamiento para este proyecto fue un pequeño artículo de periódico que encontré, que era una pequeña comunidad de indios del Punjab que vivían en Ceuta, en un monte, y que se habían quedado atrapados allí y no podían ni volver atrás ni ir adelante. Entonces dije, pero ¿cómo es que están ahí? ¿Cómo han venido del India? O sea, no es muy intuitivo, ¿no? Venir del India, pasar por África para ir a Europa. Entonces dije, lo tengo que ir a ver porque están allí y tengo curiosidad. Encontré que tenían un grupo de Facebook, les escribí varias veces y no me contestaban. Ese es el artículo de periódico que yo encontré. Entonces, como no conseguí encontrar ningún tipo de referencia, la única cosa era ir. Entonces, pillé el tren, el barco, llegué a Ceuta e iba preguntando. Pregunté a la parroquia, preguntaba fuera de los supermercados y uno me dice, no, mira, los indios están en el supermercado que está allí. Me dijeron la dirección, yo fui, efectivamente había uno allí,
Me presenté y dije, quiero saber vuestra historia. ¿Puedo estar con vosotros una semana, lo que sea? Sí, 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 ven. Y entonces me quedé ahí una semana e hice estas fotos. Eso. Este proyecto yo creo que es un poco naif, un poco incompleto, porque no es una historia, porque o sea, para tener una historia en fotografía tiene que pasar algo, o sea, tiene que haber un arco narrativo, ¿no? De que ocurren las cosas. Sin embargo, en estas fotos básicamente no ocurre nada. Yo estoy describiendo con mi cámara cómo viven allí, pero no hay ningún tipo de cambio en ellos ni en la historia, no pasa nada. Pero ¿por qué lo enseño? Porque gracias a estas fotos yo me quedé con la curiosidad de seguir a investigar sobre el tema. O sea, muchas veces los proyectos que hacemos, que al principio pueden parecer fallidos, porque yo lo considero un proyecto fallido, porque no es una historia, no es nada, ¿no? Son buenas o malas fotos, pero no es importante tener buenas o malas fotos, ¿no? Lo importante es contar una historia. Entonces, es muy importante porque me dio como la chispa para decir, ok, quiero seguir trabajando en él. Entonces, el siguiente paso fue ir a Melilla, porque era justo la temporada que en Melilla era la temporada de los saltos, cuando saltaban la valla, ¿no? Esta es la visión de la valla cuando vas en coche, que es una cosa muy poderosa visualmente, porque pasa alrededor, hay una carretera que pasa justo al lado, es como una M30, Melilla, más o menos. Entonces, se ha dicho la valla la ves desde el avión, cuando llegas y es una cosa enorme, lleno de cosas de la Guardia Civil, es muy poderosa como imagen, ¿no? Y a mí esto me llama mucho la atención y de hecho creo que es un personaje más de la historia, esto es una visión de cuando vas en coche, es así. Y son tipo 12 kilómetros de valla, así. Y yo me lo he recorrido de parte a parte miles de veces por la mañana, por la tarde, la madrugada, de noche, a todas horas. Porque cuando era la temporada de los saltos, lo que hacíamos a veces con otros compañeros era con un coche patrullar la valla de noche, para arriba, para abajo, para ver si saltaban. Cuando veías el helicóptero de la Guardia Civil, había que ir a donde iban. A veces te paraban y no te dejaban hacer fotos, a veces se conseguía acercarte pero no hacías la foto porque era de noche, varias cosas. Entonces esta es la valla. Y lo que me interesaba a mí sobre todo del proyecto de Ceuta y Melilla era que, aparte de contar una historia europea, esto se podía como ampliar a un trend global, ¿no? Que es esta línea divisoria entre norte y sur, donde pasan todas las fronteras del mundo. De hecho, la frontera americana con México más o menos pasa por allí, ¿no? Y divide un poco el mundo en dos partes, ¿no? La parte funcional y la parte que trabaja para la parte funcional. Y esto me interesa mucho. Bueno, esta es una pequeña quote de algunos libros que yo iba leyendo, ¿no? A lo largo de cuando estaba haciendo la investigación sobre el proyecto. Entonces, cuando yo empecé a hacer el proyecto, ya tenía en mente bien claro qué quería hacer, ¿no? Que quería que fuese un proyecto multiplataforma, con imágenes para difusión en medios editoriales, quería hacer un vídeo y quería hacer un libro. Entonces, estos eran los tres pilares donde se basaba este proyecto. Por cierto, una cosa que me he olvidado. Si alguien quiere hacer preguntas, go ahead. O sea, tenemos el micro allí. Es un buen número para interactuar. Cuando veis que algo no está claro, que tenéis curiosidad, por favor, no podéis interrumpir. Pero o sea, no lo quiero ya interrumpir, pero se puede levantar la mano y preguntar. Que me he olvidado de decirlo antes. Entonces, la estructura narrativa es homogénea en los tres soportes. O sea, daba una homogeneidad
al proyecto sobre esta línea. Y la estructura narrativa es básicamente muy simple. Es gente que quiere ir de un punto A y quiere llegar a un punto B. En el medio está la frontera. Por eso cuando yo decía que una historia es cuando ocurre un cambio, es porque esta gente está atrapada en un sitio, tiene que superar unos obstáculos reales, que es la frontera, y quiere llegar al otro. Sí. Es allí que se desarrolla la historia. Si yo solo fotografío a la gente que está en el Gurugú, no es una historia, está describiendo una cosa. Entonces, esa es la estructura: Marruecos, Salto y España. Es igual en los tres soportes, ¿no? Ahora os voy pasando fotografías, así, tampoco voy a hablar mucho sobre ella, de hecho, casi nada. Bueno, este es en el Gurugú, en Marruecos. Y, sí. Yo voy pasando, mientras tú preguntas, porque si no... Tengo dos preguntas en realidad. Dale. La primera es, ¿qué tal la convivencia ahí con la gente? O sea, con la gente que está esperando saltar, que tiene una realidad totalmente diferente a la tuya. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? La relación, como en todos los seres humanos, a veces buena, a veces mala. Es decir, a veces me acogían. Yo siempre iba solo o con una colega fotoperiodista. Quiero decir, no íbamos con ningún NGO, con ningún medio, digamos, oficial. Yo llegaba al Gurugú, en Marruecos, en el monte, llegaba, aquí estoy, quiero trabajar con vosotros. O sea, esto es mi modus operandi, ¿no? Cuando voy ahí. Y a veces me decían, sí, no hay problema, vete, o sea, ven. A veces me decían, vete de aquí que no te queremos. Allí, como en todas las cosas, dice, vale, tú le explicas, le puedes explicar, le tienes que explicar por qué estás allí, qué estás haciendo, pero no puedes obligar a nadie a tu presencia, obviamente. Entonces, por eso también tardé 4 años para terminar el proyecto. Porque a veces iba una semana, 10 días, 15 días y hacía una foto. Porque la vida es así. No es... Cuando ahora hago retrato editorial, en 10 minutos tengo 2 fotos. Pero porque la dinámica, claro, son diferentes. Y la segunda pregunta... 4 años. Todo el proyecto duró 4 años. En el Gurugú no sé cuántas veces estuve, pero muchas. Y para hacer la foto del salto casi tardé 1 año para hacer solo esa foto. Porque no, a veces pasaba y no podía fotografiarlo, a veces iba y no pasaba, ¿sabes? Nada. Esto es una parte que poca gente ha visto, que es también en Marruecos, en las casas ocupas en Tánger. Hay todo un barrio lleno de edificios populares, todos ocupados por inmigrantes subsaharianos. Y es una historia que poca gente ha cubierto, que pero a mí me interesaba y fui y la cubrí. Dime. ¿Y pudiste entrar y allí, porque al final las casas ocupadas siempre es más difícil, ¿no? La gente es más reticente a que te metas ya en su casa, digamos, ¿no? Sí, ahí tardé bastante a encontrar un buen contacto. Tardé unos meses para tener un buen contacto desde Madrid. Luego me reuní con él en Tánger y tardé, tardé. Porque además es mucho más duro, o sea, fue mucho más dura la experiencia en las casas ocupadas que en el bosque, por ejemplo. Era como otro tipo de ambiente. Luego, o sea, literalmente estabas en tu casa, claro, en un salón así de grande, con mucha gente que entraba, salía. Sí, no, fue un poco menos agradable, por así decirlo. Y esto, llegamos, o sea, volvemos a la valla. También cubrí unas operaciones de la Guardia Civil, también por completar la historia, ¿no? Para tener también el otro personaje. Y este es el momento del salto. ¿Cómo no? ¿Qué sentías ahí?
Porque ahora nos estás contando una historia a nosotros de lo que veías, pero ¿cuál era tu sentimiento? Porque me parece que a nivel emotivo es muy fuerte. O sea, ver Pues- gente que está jugándose la vida por cumplir su objetivo, ¿no? Am, como te dije antes, para intentar fotografiar esa situación tardé casi un año. Y esto era el último día de mi último viaje de entonces. Y la verdad que cuando los vi allí me emocioné. Porque era una escena que había visto tantas veces en tantas fotos y que de repente verla así, la verdad que me emocioné. Y luego realmente cuando ocurre todo tan rápido, aquello del salto cuando saltan y la policía y tal, que no te da tiempo de pensar. Luego, y a veces cuando vuelvo a ver las fotos, así que digamos que te acuerdas pero es que es súper rápido. Fue mega rápido. Y luego lo bonito de la foto, que justo, que como capta el momento, pero tú estás allí y la foto esta del hombre debajo del coche, yo no me acuerdo cómo la tomé. Literalmente no me acuerdo. Tengo, de hecho, 3 frames de eso. O sea, estaba allí, lo vi, hice la foto y otra cosa, ¿sabes? Porque era como súper mega rápido. Y ahí está dentro del CETI, que es el Centro de Estancia Temporal. Fotografié tanto en Ceuta como en Melilla, los dos. Que es una cosa que muy poca gente, por ejemplo, ha fotografiado. ¿Te costó entrar allí? En Ceuta, cuando empecé, no me costó porque no era un asunto que salía en las páginas de los periódicos, entonces hice 2 gestiones, tipo como ir al ayuntamiento y me dijeron, sí, el día siguiente puedes venir. Digo, súper. En Melilla no me dejaron por vías oficiales, pero cuando hizo la visita el ex ministro de Interior, que es de la foto esta de antes que aparece en la valla, luego lo típico que va en el CETI a darse la mano con los a acariciar a los niños y tal. Entonces allí dejaron entrar los periodistas, yo me colé y me fui a otro sitio y hasta me echaron. De estas fotos aquí, no, yo estaba a mi rollo. No, de hecho, ellos estaban mirando a los que estaban lejos de cuando venía el ministro. De esto los comedores y tal. O sea, lo difícil de este proyecto, para mí, que también es una de las razones por lo que duró tanto tiempo, era que básicamente fotografiaba la nada. Porque ellos, fuera del CETI, hacen muy poco, porque comen allí, duermen allí, cosas de recreo las hacen allí. Es un sitio donde yo no puedo entrar. Entonces, cuando salen, hacen muy poco. Y entonces yo todas las veces intentaba encontrar una manera de describir lo poco que hacían con fotos interesantes, ¿no? Y la verdad que era un reto. Además porque yo qué sé, volvía cada mes y medio, 2 meses, 3 meses, y cada vez había gente nueva, o gente que se había ido, entonces tenías que volver a hacer toda vez los contactos y la verdad que fue un poco reto eso. Sí, con alguno de ellos sí. Con alguno de ellos sí. Sí, un chico que se llama Sani, es un activista de derechos humanos y creo que ahora está en Beirut haciendo charlas y es un chico súper interesante. Entonces yo lo que hacía era intentar fotografiar cuantas más situaciones posible, ¿no? de la vida de ellos. Y ese es el momento en que ellos, que es el final de la historia, a través de un proceso administrativo, la policía y el Ministerio de Interior le da se llama la CEPAC, le dan un papel que dice, vale, puede salir de
de Melilla, ¿no? Que este es el momento justo, que es cuando termina la historia. Entonces, veis que es una historia que parte desde Marruecos, están allí en los bosques, Tánger, van a la valla, tienen que superar la valla, pasa la valla, vida cotidiana y luego ya cuando se van. Entonces allí sí que hay un arco narrativo donde ocurren cosas. Y es la historia que a mí me interesa contar, no me interesa describir algo así porque sí, ¿sabes? Esto, bueno, he hecho bastantes publicaciones en medios y luego publicaron un libro en la editorial Free, que es una editorial de Madrid, de Juan Balbuena. Y el lema de este tipo de publicaciones es: no es un periódico, es periodismo. Un poco para reivindicar el papel del periodismo hecho con fotografía y con texto, ¿no? Esto es la plantilla de cómo se desarrolló el trabajo. Y es como en papel de periódico, formato tabloid, así. Está agotado, se podía comprar por 5 euros, que también era otra de nuestras reivindicaciones, por así decirlo, de hacer un libro de fotografía que costase poco, porque era un libro que tenía que circular, ¿no? Que la gente lo podía comprar con lo suelto que tenías ahí y podías leer una historia y ver fotografías con una historia, ¿no? Estas son varias fotos que aparecen allí. ¿Y cómo fue el proceso de edición de todo ese trabajo? Fue apasionante y doloroso porque yo llegué a la primera reunión con 300 fotos y salen 50. 50 y algo, así. Y entonces, al principio, o sea, las fotos evidentemente malas, o sea, malas, se quitan rápido. Pero esas las quitarías antes de llegar a esas 300. A ver, la malísima sí, pero digamos la mala buena que podía estar ahí, la mala buena esta también te la quita rápido. Sí. O sea, con un vistazo dice, venga, sí, esta es una mierda. Sí. Lo que pasa es que luego llega un momento cuando te quedas que dices, pero tío, no me quites esta. Claro. Y luego que hay fotos que te gustan mucho, pero a lo mejor no te ayudan tanto a contar la historia, ¿no? No funcionan a nivel narrativo. De hecho, hay muchas fotos. Por ejemplo, la parte de Tánger no está. ¿Y sabes por qué no está? Porque no había ninguna foto que ligase el momento bosque con el momento Tánger. Claro. Entonces, una publicación tan pequeña de no sé cuántas páginas tiene, muy pocas, 32 o 34 así. No había posibilidad de tener un hueco narrativo tan grande. Claro. Porque dices, ¿y esta gente por qué de repente está en la ciudad? Claro. ¿Qué hace allí? O sea, no había ninguna foto de unos tíos andando por una carretera, por ejemplo. Sí. No estaba, no lo había hecho. Y dice, no, pero Tánger, se va a costar un año para ir a Tánger a hacer la foto. No, nada, fuera. De hecho, yo le enseño a las presentaciones aquí porque por lo menos se ve en algún sitio, ¿no? Que no se ven, porque yo creo que mi web ni siquiera está. Pero, no, el proceso de edición fue doloroso, pero también ahí aprendes. Claro. Aprendes que si quieres contar con las fotos son un lenguaje. O sea, son cosas que la foto describe muy bien lo que está pasando enfrente de ti, pero luego todo esto trasciende cuando quieres montar una historia. Entonces, cuando tienes una foto detrás de otra o juntas, es ahí cuando hace la magia, claro. Porque de repente, o sea, el cerebro va creando conexiones, sí. y es donde tú puedes empezar a jugar, porque una foto sola así puede ser bonita o menos bonita, pero no es importante, claro, que sea bonita la foto. Bueno, esto que está. Sí, esto es el dúo de cómo lo habíamos publicado. ¿Y el texto lo hiciste tú también? No, yo no sé escribir. No, lo hizo un periodista. Sí, ahí cada uno que haga bien su trabajo. Lo hizo un periodista y muy bien, la verdad. Periodista del País que había estado allí y no, muy bien. Esto es un pequeño vídeo de cómo imprimimos 500 copias en rotativa y 500 copias rotativas se imprimen en un minuto, básicamente.
Entonces, o sea, ellos empiezan a imprimir, pillan una copia ahí, vas corrigiendo los tonos y cuando ya dices, vale, ya está, vale, acabado, pum, le das la lista y se acabó. De hecho, ellos, o sea, había estado con unos colegas para grabar esto y pusimos varias cámaras para aprovechar este minuto. De hecho, es este. Bueno, se ha ido. Pero iba rotando todos esto, me confundo con esto. Y ahora, y luego terminamos de hablar de este proyecto y nos movemos a otra cosa. Os voy a enseñar el audiovisual que os había hablado antes de la tercera pata de este proyecto. Il y a 3 barrières. On va passer. Nous, on va rentrer Melilla ou on va mourir. À Gorobo ici, la vie est très difficile quand même parce que là-bas, il n'y a pas de manger ni rien. Les Noirs sortent. Ils mangent, ils disent aux Marocains de leur offrir de manger. S'ils ne mangent pas, ils ne gagnent pas de manger. C'est comme ça. Ou bien ils partent au marché et ramassent les petits poulets que les gens ont jetés là, les pattes de poulet, tout. Ils viennent, ils préparent ça, ils mangent. Si la pluie vient sur eux direct, ils n'ont pas là où boucher rien. Et ça, vers le 4h, 3h, comme ça, les policiers viennent pour les rechercher aussi. Si on te prend, on te refoule à autre. On est arrivé aux barrières, il y a beaucoup de sécurité là-bas, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de militaires. Mais le jour-là, on était nombreux, très très nombreux. Ils ne peuvent pas nous empêcher pour rentrer Melilla. Le mois qu'on est arrivé aux barrières, il n'y a pas de guardia civil. Mais le mois qu'on a touché, j'ai vu 3 voitures guardia civil, ils sont 6 personnes. Les 6 personnes là, à chaque jour j'ai un ami, j'ai des frères qui sont au Gorgo pour que Dieu va les aider pour rentrer Melilla. Nous les Africains on sort pour faire l'impossible, pour aller venir en Europe, pour travailler, pour aider les familles au pays, pour aider les parents, pour aider les frères, pour aider notre amis au pays. C'est à cause de ça nous-mêmes on sortit.
Ok. Gracias. Quería hacerte una pregunta. Sí. ¿La Guardia Civil no te puso ningún problema a la hora de estar allí, justamente en el momento del salto? ¿Ni te preguntó para qué medio y no No iban sabes a ser cómo. publicados? Sí, no, te hacen problema, mucho. Pero es el juego que, o sea, todo el mundo está lo que está. Ellos no pueden, por órdenes, o sea, la valla es seguridad nacional. O sea, tú no te puedes parar y sacar la cámara y hacer una foto a la valla sin pedir permiso. Entonces, de hecho, si quieres, yo algunas fotos, no sé si están o no están, no me acuerdo, de fotos, o sea, bien bonitas, de que se ve bien la valla y tal, ahí pedí permiso a la Guardia Civil, ellos después una temporada te dan permiso, tú vas, te acompañan ellos con el coche, tú le dices, quiero pararme aquí, haces la foto. Lo bonito de la valla, ¿no? Tú dices, quiero ver toda la valla, y ellos te acompañan. Por lo menos eso como hice yo. Y dice, quiero pararme aquí. Y yo le decía, vale, bajaba, ponía, hacía la foto, vale, seguimos, así. Si tú vas con el coche, te paras y sacas la cámara, enseguida viene un coche de patrulla y te dice, no puedes hacer foto aquí. Entonces, ¿ese momento cómo fue? Que estaba en la Guardia Civil diciendo, vete. Habría un mogollón ahí de todas maneras, ¿no? Había policía, Guardia Civil, ciudadanos de allí, o sea, había ahí todo. En Marruecos lo mismo. En Marruecos cuando vas al Gurugú viene la policía marroquina, o sea, marroquí, y dice, ¿qué haces aquí? Y te llevan. Pero es el juego que juegas. Y ya la última, Sí, después no. de todo lo que estás contando, de todas las dificultades, de que había momentos que tú ibas para allá igual, hacías solamente una fotografía, en ningún momento dijiste, no, esto lo dejo aparcado, no me voy a otro proyecto y esto igual más adelante lo vuelvo a sacar o... Mira, pues como soy yo, no. Dije, esto hay que sacarlo sí o sí. Además, porque lo que ocurre con proyectos que hablan de la realidad es que la realidad cambia. Yo no sabía cuánto tiempo iban a saltar o sea, iba a ocurrir esta situación. Porque de repente viste que pum, y se paró y ya hace cuánto que no saltan. Entonces dije, aquí lo tengo que hacer sí o sí. Y yo cada vez que tenía 300 euros en el bolsillo para comprarme un billete de avión para ir a Melilla y una semana libre, ahí estaba. Y me he comido Semanas Santas, vacaciones, o sea, allí iba y... Pues, sí, a veces, de hecho, la cosa es que muchos compañeros míos que estaban haciendo más o menos el mismo trabajo en aquel entonces, todos las tenían, la foto esta. Todos. Porque habían podido estar más tiempo, habían tenido más suerte, X. Yo era el único que no la tenía de esta pandilla de 4 o 5 que íbamos. Y de hecho muchas veces iba solo. Pillaba el coche de noche, alarme a las 2 de la mañana, coche, vaya, para ahí, para allá, para ahí, para allá. Y esto lo pillé el último día de mi estancia, te digo. Fue absurdamente suerte. No, ¿cómo no? Espera. ¿Cuál es tu sensación con respecto a que sirviera para algo más allá de enriquecer tu portfolio y darte trabajo? ¿Me explico? Sí.
es un momento en el que el fotoperiodismo está denostado, hay fotoperiodistas en conflictos, pagándose ellos todo lo que es el trabajo, y vuelven y es un conflicto que no interesa y nadie se lo compra. Entonces, tú vas, haces todo este trabajo, cuentas la historia, y con la saturación de información que tenemos hoy en día, la historia mañana ya no interesa, ya vamos a otra cosa. Entonces, ¿cuál es tu sensación con respecto a eso? Mira, es una pregunta perfecta para hacer la transición al siguiente bloque de que le queremos hablar, porque yo después de este proyecto me bloqueé, de hecho, porque yo este proyecto estaba, te digo, un poco siquiera naif, ¿no? Ahora lo va a ver gente, a lo mejor la gente se interesa, pasa nada, tú lo enseñas, ganas premios, repercusión internacional, no pasa absolutamente nada. Seguían haciendo las devoluciones en caliente, apaleamientos en la frontera, en Marruecos, nada. Entonces yo, justo cuando terminé esto, empezó la crisis en Grecia, cuando pasaban los inmigrantes de Turquía a Grecia y tal. Y yo estaba ahí diciendo, perfecto, esto, o sea, para continuar el proyecto sobre las fronteras europeas, voy allí, empiezo a hacer Grecia, luego me paraba, hablaba con mis colegas que están allí y dice, ¿qué tal? Bien, pero joder, estábamos 20 fotógrafos, todo el mundo haciendo lo mismo. Entonces yo me paré a pensar y dije, efectivamente, ¿a qué sirve exactamente hacer una cosa esta? O sea, puede servir si tienes una cosa que no tiene nadie, donde tú realmente eres un testigo casi único, ¿no?, de una situación, pero si esta misma fotografía la tiene tú, hacemos más o menos toda la misma, porque más o menos toda. Esta misma fotografía luego también son utilizadas incluso de la parte opuesta del espectro, digamos, ideológico, como propaganda para hablar de invasión, para hablar de esto nos están invadiendo, guerra de religión y tal. Entonces tú te preguntas, exactamente qué estoy haciendo. O sea, para un momento y dices, yo aquí no sé si quiero tomar parte de este juego otra vez, porque las imágenes, más allá de eso, enriquecer mi portfolio personal, estás hablando de gente. O sea, yo no estoy haciendo fotos a castillos, a hojas. Es un conflicto, o sea, tú estás hablando de gente que luego yo, que ahora hablamos, sí, me ha gustado mucho, tal, pero yo fui al avión, en 2 horas estaba en Madrid, estaba en mi casa, al día siguiente trabajo. O sea, esta gente se queda allí. Entonces dije, joder, aquí hay algo que no se está haciendo del todo bien. Y esto no quiere decir que yo quiero hacer polémica con la gente que lo hace, porque cada uno tiene sus razones, cada uno tiene su agenda, cada uno tiene su vivencia y no soy yo nadie para juzgar a nadie, ¿no? Pero yo, honestamente, no me podía levantar la mañana, mirarme al espejo y decir, estás haciendo un trabajo que sirve de algo. Honestamente no lo podía decir. Y de hecho me bloqueé y empecé a hacer otra cosa. Porque, que es un poco el segundo bloque, ¿no? Porque eso es una cosa que empecé a publicar mucho haciendo retratos editoriales. Porque yo, o sea, me siento fotógrafo y me quiero ganar la vida haciendo fotografías, ¿no? Lo que pasa que quiero hacer de todo dentro de mis límites y dentro de de las cosas que a mí me gustan. Y otra de mis, por así decirlo, son un poco ñoño, grandes pasiones, es el retrato. Entonces allí vi que como tenía este conflicto tan grande conmigo mismo y que todavía no, por cierto, que todavía no he resuelto del todo, que pero poco a poco estoy intentando desenredarme, empecé a hacer retratos, que siempre me habían gustado hacer, y empecé a mover, digamos, a reorientar en los últimos 3-4 años mi carrera hacia el retrato editorial, ¿no? A vosotros. Entonces, antes de que salte ya lo siguiente, a lo del retrato, ¿crees que se puede vivir de la fotografía documental? Y si se puede vivir, o sea, no cómo, aquí no va a dar la fórmula exacta, pero es como, ¿quién puede vivir de la fotografía documental si está masificada? Yo creo que hay muy pocos ejemplos. O sea, yo creo que literalmente, o sea, que hagan historias de verdad, no quiero utilizar esta palabra,
pero que hagan historias así importantes, que tengan un cierto tipo de peso y que tengan también el apoyo de alguien que lo publica, entonces que tenga difusión, yo qué sé, serán 30 en todo el mundo. En un mundo de 6, ¿cuántos somos? 6 millones y medio, lo que sea. Mucha gente somos y son muy pocos los que pueden. Así hacerlo bien, o sea, dedicándose solo a eso, o sea, mucha gente hace estos trabajos, pero al mismo tiempo hace retrato, al mismo tiempo hace corporate, al mismo tiempo es profesor, se monta workshop. Bueno, la vida de los freelancers, que estamos con 4.000 cosas a la vez, ¿no? Entonces ellos yo creo que, no sé, por alguna razón lo han incluido. También es decir que es gente que ha sido muy inteligente en saber proponer historias que no todo el mundo hacía. Que ahí está, porque claro, si haces la historia de, yo qué sé, de eso, si te iba a Grecia, cuando pasaba eso de Grecia-Turquía, allí estás combatiendo contra AFP, Reuters, Magnum, los mejores fotógrafos del mundo, iban allí y tú como freelance te gastabas 1.000 euros para tener fotos. Sí, he tenido la foto del desembarco, pero no has tenido nada. O sea, has jugado un poco con hacer un poco el fotoperiodista, pero no has hecho nada, básicamente. Y ya Una otra por pregunta, ahí. ¿no? Sí. A ver, hilando un poco con lo que has dicho, de que has tenido un desencanto un poco cuando ya terminaste el proyecto y tal, ¿qué crees, o sea, qué parte crees que te lleva a hacer, o sea, qué parte de empatía por la historia que estás contando crees que te lleva a hacer un tipo de proyecto así? ¿Y qué parte es egocentrismo? O sea, ¿qué parte lleva un fotógrafo documental a decir, este proyecto lo voy a hacer para sentirme bien conmigo mismo? ¿Sabes? Sin pensar en que a lo mejor luego incluso, no sé, se me ocurre que puedes llegar a fotografiar cosas y a personas que salgan esas imágenes o que se publiquen en alguna parte les puede perjudicar. O sea, no sé si se me ha entendido. Sí. También es una pregunta que me he hecho mucho. De hecho, yo creo que tengo la memoria llena de fotos que no he hecho por pudor. Por pudor a la situación, por pudor a lo que tenía enfrente, porque no creía que era un buen momento para hacer así con la cámara. Hay otro tipo de fotógrafos, y sin ser un agravio comparativo, ¿no? Ahí te digo, cada uno que haga lo que se sienta que es capaz de hacerlo. Yo me he dado cuenta que en ciertas situaciones no funciono. Porque soy así y no funciona, entonces hago otra cosa, no saco fotos. Y te he preguntado, no. Bueno, ahora te quería decir, realmente entonces estamos hablando de que para ser un buen fotoperiodista hay que tener menos empatía y más egocentrismo. No, es contrario. No, de hecho, o sea, no estoy diciendo que hayas dicho eso, te lo pregunto. No creo, no, de hecho es el contrario. ¿Sí? Sí, yo creo que hay que tener, sobre todo, o sea, yo por las historias que hago, que he hecho, son todas historias que tenía un interés muy grande para hacerlo. Y de hecho nunca he ido a hacer cosas que visualmente me podían llamar la atención solo a un punto de vista visivo. Porque te digo, yo cuando luego las veo, no soy capaz, no funciono bien. O sea, tengo que tener una relación, tengo que tener... No te estoy hablando de relación que hablamos, somos colegas, porque es finto. Porque tú, cuando vas a Melilla, a Ceuta, puedes conocer la gente, te puedes llevar bien, pero tú no eres su colega, ellos no son tu colega. Fingir eso es una hipocresía muy grande. Y de hecho yo cuando empezaba a hablar con ellos, por así decirlo, yo se lo decía, mira, yo no pretendo ser tu amigo, yo quiero contar una historia. Si tú quieres participar en esta historia, me parece estupendo, si no, cada uno por su lado y fuera, ¿no? Pero yo creo que para hacer buenas historias documentales hay que ser muy empático. Yo creo que porque visualmente todo el mundo sabe hacer una buena foto. Hacer buena foto no es difícil. Hacer una buena foto resulta bien visualmente, ¿no? Con todos los elementos y tal. Es una fórmula, estás allí.
la buena foto ocurre cuando tú estás sintiendo un poco lo que está pasando. Y esto no te lo enseña nadie. Esto o lo tienes o no lo tienes. Con la situación, quiero decir. Por eso yo siempre me he acercado a cosas que me interesaban mucho. Tiene otras dos por aquí. Sí, dime. Sí. Buenas tardes. Hola. ¿Qué quieres transmitir tú al hacer la fotografía y documentar todo en blanco y negro? Porque hay fotos que salen muy bien en blanco y negro, pero si las haces en color pueden transmitir más o al revés. Es una elección de, o sea, que haces desde el principio. Si yo nunca he pensado mezclar los dos lenguajes o lenguajes distintos. Yo creo que el blanco y negro lo que hace es sintetizar mucho. El color muchas veces me distrae a ver las fotos. Y también, eso es una cosa súper personal, cuando yo empecé a hacer fotografía, mi referente eran blanco y negro, todos. Entonces, digamos que era un lenguaje que yo sabía el vocabulario de este lenguaje y sabía escribir con este lenguaje, ¿no? con esta gramática, ¿no? Y el color, hasta que lo empecé a desarrollarlo y a hacer lo mío, de hecho todavía estoy en ello. O sea, yo hago fotos que son coloradas, pero no son fotos en color muchas veces. Aparecen colores, pero no son fotos en color, ¿sabes? Es una diferencia muy grande. Sin embargo, con blanco y negro sí que me puedo expresar. Con los tonos, con el positivado, etc. En color a veces sí, a veces, oye, que el mundo es en color, el sensor es en color, ¿sabes? Nada. ¿Puedes decir algo que te haya llamado la atención de vivir esa experiencia, de voto de vida con esa gente, convivir? Algo que digas, por ejemplo, me ha llamado la atención, me motiva, voy a por ese motivo, voy a fotografiar, me voy a centrar, por ejemplo, en algo, ¿sabes? Como que te haya impactado alguna característica. La característica era yo quería contar la historia de esta gente, cómo se movía de un sitio a otro. Esta era la motivación principal. Luego, cuando escuchas las historias de por qué lo hacen, yo de hecho, por absurdo, cuanto más conocía de esta historia, menos convicciones tenía. O sea, al principio dice que no, tengo muchas convicciones sobre esto, y cuanto más descubría cosas, más duda tenía, que es un poco, yo creo, la chispa y la motivación para la que hago foto, ¿no? Que es hacerse más preguntas en lugar que dar respuestas, que dar respuestas es poco interesante, ¿no? Es más bonito estimular un debate, o sea, por ejemplo, hice una presentación en Donosti una vez y estaba una señora que decía, pero ¿por qué fotografía esto? Que esto se tiene que quedar en su casa, que no lo podemos acoger a todo. Y eso es bonito. O sea, yo no estaba nada de acuerdo con ella, o no estaba de acuerdo en parte con lo que decía ella, pero lo bonito es que de manera civil se pueda abordar un tema tan complicado y hablar entre personas, ¿no? Eso me parece más estimulante que decir yo mis verdades, que no son verdades, ahí a una audiencia diciendo esto es así, no veo que sea interesante. Claro, exactamente, exactamente. De hecho, yo creo que es un problema súper complicado, que si lo quiere resolver en eslogan, es súper erróneo, porque hace el juego de lo populismo, básicamente. Muy bien, pues cuéntanos ahora, a raíz de lo que estabas comentando antes de su pregunta, de ese cambio que tuviste del fotoperiodismo a los retratos. Sí. Un poco cuenta el porqué, bueno, el porqué ya lo has contado, ¿no? Pero un poco cómo fue esa evolución de ese cambio. Pues a mí siempre me ha gustado hacer retratos. De hecho, mis héroes así fotográficos, muchos utilizan el recurso de retrato para contar esa historia, ¿no? Avedon, Anders Petersen,
Toda esta gente utiliza mucho el retrato para contar historias, ¿no? Entonces, yo había entendido que, y tampoco hacía falta ser un genio, la verdad, para entenderlo, que solo con el fotoperiodismo no se podía vivir. Por lo menos en la escala en lo que lo hacía yo, con los compromisos familiares y de vida que quiero tener yo, no era posible hacerlo. Entonces, como me gustaba mucho el retrato, dije, intentamos ver cómo puedo yo, con mi experiencia, con mi bagaje, con mi yo, cómo puedo hacer retratos editorial para que no sea una copia de lo que veo en las revistas, ¿no? Entonces iba haciendo, otra vez, hacía mis autoencargos me iba a fotografiar en la calle a la gente, la paraba, oye, te puedo hacer un retrato, me proponía grupos musicales, luego también como trabajaba de fotógrafo ya, cada vez que podía intentaba como hacer un retrato, ¿no?, en la historia. Y poco a poco me he ido creando un portfolio y poco a poco fue como un poco el fotoperiodismo, ¿no?, que fui desarrollando mi propio vocabulario, ¿no? Al principio era solo luz natural, bueno, porque no sabía utilizar el flash, básicamente. O sea, solo luz natural y tal. Luego vi una foto de un amigo que tenía flash mezclado con ambiente. Y dije, joder, ¿cómo hace esto? ¿Me enseñas? Y me enseñó YouTube y flash pequeño para tal, con el paraguas translúcido, un horror. Feísimo. Y luego así, poco a poco, iba evolucionando. Entonces, digamos que la balanza entre encargos así de fotoperiodismo, al principio era tipo 70-20 y poco a poco se ha ido así, y ahora es tipo 80-20. No, ahora estoy intentando otra vez volver un poco para atrás. Sí, llevármelo, porque lo de los retratos es muy bonito, pero ocurre que es una dinámica súper dry, ¿cómo se dice? Seca. O sea, vas ahí a eso. Sí. O sea, es una transacción económica capitalista perfecta. O sea, yo voy, me citan a una hora en un sitio, esta persona está ahí para eso. Sí. Haces tu trabajo. Todo el mundo hace todo lo que tiene que hacer y en 10 minutos tienes una buena foto. Perfecto, perfecto. De hecho, yo he empezado a hacer retratos, digamos, como forma principal de mi subsistencia, por así decirlo, que serán 3 años, no mucho. Sí. No, llevo trabajando casi 15, 3 años no es mucho, ¿no? Sí. Pero en 3 años, como es una dinámica tan rápida, o sea, he vuelto a hacer el portfolio, cada 4 meses puedo hacer un portfolio nuevo, porque yo probablemente trabajo 3-4 días a la semana, más o menos. O sea, estoy todo el rato haciendo fotos, encargos y tal. Y después unos años dices, pero al final, ¿qué tengo en mano? Aparte de fotos de gente que muchas veces que a veces son exitosas, muchas veces es la foto con Rosalía, o sea, donde está representada Rosalía, pero no es una foto de Rosalía, o sea, aparece ella, pero sí, pero no es que... Pero has tenido 10 minutos con ella. Pero ¿no? has tenido 10 minutos con ella, o sea, ocurre muy pocas veces que en estos 10 minutos haya una conexión verdadera con alguien, porque es difícil, porque incluso el entorno no lo estimula, porque es un entorno donde tú estás haciendo fotografía delante de 10 personas. Sí. Es como decir, te tienes que enamorar en 10 minutos. Sí. Enamórate. Así, a veces ocurre, muchas veces no. Entonces, tú utilizas todo, digamos, de hecho, es una cosa que yo insisto mucho cuando hago talleres, que aparte el bagaje técnico que tú puedes tener, o sea, que tendrías que tener un mínimo, ¿no?, para hacer estos trabajos, lo que para mí es mucho más importante es crear una atmósfera para que pueda ocurrir una situación, por lo menos para el tipo de retrato que a mí me gusta, porque yo, como vengo de fotoperiodismo, de hecho todo poco se
conduce. Sí, exactamente. O sea, yo estoy acostumbrado a que hay algo enfrente mío y lo capto en su esencia, ¿no? Según mi filtro de cómo soy yo, etcétera, pero capto esta esencia. Cuando tienes a una persona delante con un fondo gris, unos flashes, no está pasando nada. O sea, tienes que hacer que pase. Y eso es lo difícil, realmente. Es crear esta... Dime. Preguntar porque bueno, yo creo que no solamente es importante la fotografía, sino lo que pasa después con ella, ¿no? O sea, la postproducción, sí. Creo que hace que la fotografía al final esté viva. ¿Te encargas tú de esa parte también cuando haces retratos editoriales o es la marca que te encarga ese retrato? No, me encargo yo a veces, si es difícil, estudio de postproducción. La idea final, lo que tú quieres transmitir, depende de ti, no suele depender de la marca. De todos. Allí es un proyecto que Frontera Sur, nadie, aparte el editor del libro, pero porque era su libro, con mis fotos, a mí nadie me ha dicho tienes que fotografiar esto, lo tienes que hacer así. El proyecto tuyo, tú decides. Cuando trabajas por encargo es una colaboración entre el estilista, el maquillador, el editor, el personaje. Entonces siempre es un compromiso, ¿no? Y además yo lo veo así, no creo que... No me gustaría tener una visión despótica de él, a no ser que es una cosa que es manifestadamente errónea como idea, entonces digo, no, de aquí no se pasa. Pero si no, yo acepto, digamos, la idea de todo el mundo porque es más un trabajo de equipo, ¿no? Por así decirlo. Y lo que estaba diciendo antes era... lo de crear la atmósfera. Que, o sea, lo difícil es esto, cuando haces retratos. Es cómo tú sacas algo que sea más o menos de verdad de una situación que no tiene nada de verdad, sí. Que es una situación finta, o sea, es la mentira más absoluta. Si tú estás ahí en un sitio que has elegido antes, que todo el mundo está por eso, entonces esto es lo difícil. Sí, o incluso una habitación de hotel que claro, tienes media hora y antes ha venido más gente y después viene más gente. Y en la ¿no? misma habitación, entonces sí. Lo que yo intento es crear esta situación. Y tú creas esta situación con la luz, evidentemente que es la primera fuente de narrativa que tú tienes con la fotografía, ¿no? Porque fotografía es escribir con la luz, entonces la primera herramienta que tú tienes que manejar para empezar a contar algo es elegir qué tipo de luz quieres, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo me ocupo es, bueno, si es una habitación de hotel, por ejemplo, si hay un cuadro feo, pues se quita. Si hay un sillón que es feísimo, pues afuera. O sea, pero estos son detalles sí. Así. Pero la primera cosa que hago con mi asistente es, mira, a le quiero fotografiar con esta luz. Entonces, probamos la luz y ya cuando tengo por lo menos una idea de luz clara, ya paso a las opciones, ¿no? Porque cuando trabajas por un medio editorial, tú no puedes volver con una foto, o sea, con una situación. Claro. O sea, yo no puedo, tengo que hacer foto a Gonzalo, ¿no? Para un encargo. Y no puedo volver solo con una foto de Gonzalo, con una luz aquí, un medio cuerpo y así. Lo que la revista me dice, oye, ¿qué has hecho? No tenemos material para montar la página. Incluso si tiene que haber una foto solo, no puedes dar solo una opción, porque tú no sabes en la revista qué va antes y qué va después. Y imagínate que antes y después hay fotos con la misma luz, con el mismo encuadre, es un problema. Claro. Entonces tú, en estos 10 minutos, yo por lo menos entrego por lo menos 3 opciones distintas. Sí. 3 opciones distintas de luz, de sitio, puede ser. Entonces, cuando vamos a hacer las fotos, yo suelo llegar con mucha antelación a los sitios, tanto si es en estudio como si es en location, para ver posibilidades. Entonces, si es en location, me voy a dar una vuelta con la cámara para ver posibles así, sitios. Y me voy montando como un guión, ¿no? En la mente. Digo, vale, empezamos aquí, luego nos movemos al otro lado, luego... Según la luz, porque estamos pendientes, ¿no?, de la luz de fuera, con una aplicación que tengo, según la luz me voy moviendo, ¿no? Entonces le digo, Juan, que es mi asistente,
aquí vamos a montar esto, aquí vamos a montar lo otro, aquí vamos a montar esto. Entonces ya tengo como mis 3 opciones y luego lo vamos ensayando. Es decir, que probamos la luz con él. Bueno, él se apunta todos los settings de cómo va el flash, de cómo va tal, y lo probamos. O sea, con reloj a la mano, sobre todo si sabemos que tenemos muy poco tiempo, a veces te digo, 5, todo el recorrido, ¿no? hacemos todo el recorrido cronometrado. Venga, dale, pum. Hacemos uno, ahora muéveme la luz así. Así que cuando viene el tío, hola, ¿qué tal? Buenas, allí, y en 7 minutos tengo todo. Claro. ¿Y haces de antemano un estudio de la persona para saber un poco, habrá gente que conoces y gente que no sabes quién es, ¿no? Para saber un poco qué poses o cómo quieres sacarles, digamos, porque también el cómo ellos están colocados y todo transmite también parte de esa historia, sí. ¿no? Hago no mucho. O sea, me interesa más o menos saber cómo es su cara, porque cuando ocurren cosas de estas, o sea, a mí me ocurre fotografiar sobre todo actores, gente del espectáculo. Y como no tenemos tele, pues no sé quién son la mayor parte de las veces. Entonces, cuando me mandan, oye, tienes que fotografiar a este, yo no sé quién es. Entonces, por lo menos para saber, cuando entran 10 personas a la vez, quién es quién. Eso es lo primero. Pero porque me ha ocurrido mucho, o sea, al principio que... ¿Y a quién hago la foto? A quién hago la foto, sobre todo porque a veces cuando vienen sin maquillar ni nada, en fin. Y entonces, me interesa saber cómo son y tampoco suelo mirar muchas fotos. O sea, intento como guiarme también un poco por el instinto. Yo creo que ahí, o sea, en fotografía el instinto es una cosa que es muy importante porque es estos momentos donde tú ya lo has entendido y lo tienes que como... Es lo difícil, ¿no? Verbalizar lo que tiene en el estómago, que llegue a la cabeza bien y que lo pueda verbalizar o escribir es la parte difícil. Entonces, también cuando voy haciendo scouting en los sitios, normalmente o voy con Juan, con el asistente, o a veces decido ir solo para de verdad estar como súper concentrado en decir, o sea, este es el sitio. Es aquí, lo veo claro, las líneas son estas y tal. Y esto sí, para mí es súper importante. O sea, no suelo hacer mucha, a no ser que es un personaje mega famoso, y entonces no intento fotografiarlo como lo ha fotografiado el otro tío, ¿sabes? Sí. Intentas ahí tener un poco de cuidado, ¿no? Para no repetir la foto. Pero si no, no suelo hacer mucho research, como se dice, investigación. Sí, sobre esto. Sí. Para estas fotos te suelen decir ellos, o sea, la gente que retratas, como la idea que tienen ellos un poco, si tienen una idea, o tú diriges todo del principio al fin? Depende. Algunos, sobre todo si son revistas con las que trabajo mucho tiempo, como digamos se fían, me dejan libre elección. Hay alguna otra revista o también con la revista con la que colaboro, donde hay como cosas muy específicas, entonces me dicen, oye, que esto hay que hacerlo así, 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 porque por X razones. Y a veces ocurre que te piden un mood board, ¿no? Te piden como una tabla de ideas, entonces me dicen, me ha ocurrido hace poco, de hecho, dice, mira, tenemos que fotografiar a esta persona, mándanos tus ideas. Y eso es un buen momento para tú entender a esta persona cómo quiere verla, ¿no? ¿Qué quieres ver de ella, ¿no? Entonces, allí, para hacer el mood board, yo lo que suelo hacer es meterme en Pinterest, por ejemplo, y me veo frame de películas. Como si pones tipo Cinematic Light o cosas así, te aparecen como mogollón de como tablas así con todos los frames, y voy pillando ideas de luces, más bien. De luces, de sitios, me voy un poco guiando por ahí. Es un proceso, me pongo a mirar videoclips de gente que me gusta. O sea, voy buscando como ideas muy random al principio. Luego cuando ya tengo... O
sea, cuando veo que puedo empezar a tirar del hilo de algo, entonces ya voy concretando un poco más, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, imagínate, veo un videoclip donde entorno tipo sur de Estados Unidos, molinos, campo de cebada, madera y tal. Digo, pues esto podría funcionar con este personaje. A ver en Madrid dónde podría estar. Empiezo a investigar, ¿no? Y a ver con qué luces se pueden hacer, ¿no? Y empiezo a investigar sobre esto. Entonces, digamos que colecciono mucho material, me lo imprimo así en pequeño con la impresora láser, lo veo, lo pongo ahí y digo, vale, esto, pillo las fotos digitales, lo pongo en un PDF y se lo envío. Y esto es el mood board, ¿no? Muchas veces te dicen, vale, nos gustas, a veces dicen, no, tío, esto no es la idea que tenemos, no nos gusta la idea del sur de Estados Unidos, queremos algo más frío, más entorno urbano. Y te pones otra vez con el este, pero por lo menos tienes como una pequeña, ¿sabes? Sí. No mucho, no. Por eso digo que a veces como, no mucho. A no ser que, la verdad que a mí me pasó pocas veces que se hayan así rebotado, no, que tengan iniciativas, no. Que se haya rebotado, sí. Pero porque iniciativas, porque está todo en tu mano. O sea, ellos no están allí para aportar ideas. Pueden aportar ideas, obviamente, de cómo se quiere poner tal, pero tú, el entorno, se lo tienes que dejar preparado. O sea, ellos no pueden llegar a un sitio y decir... Y yo le pregunto, oye, ¿qué queremos hacer aquí? Y él te dice, pues tú sabrás que tú eres el fotógrafo. De hecho, todo el mundo realmente está pendiente de ti. El maquillador viene y te dice, oye, ¿esto cómo lo quieres el pelo? Y digo, pues así. Y el estilista dice, ¿qué te parece esto si lo hacemos? O sea, todo el mundo realmente está todo pendiente de ti, de cómo tú quieres hacer las cosas. O sea, de hecho en estas sesiones tú eres más un director que un fotógrafo. Luego evidentemente te hace la foto, pero yo a veces ni siquiera pongo las luces. O sea, la pone Juan, las luces. Yo le digo, Juan, quiero esto. Y Juan sabe. Y quiero que sea F5.6, tú verás. Y Juan viene y dice, no, esto no funciona. Dice, Juan, hagámoslo funcionar porque es lo que quiero yo ahora. Entonces es un poco así. Tú estás allí y lo importante que tienes que hacer tú como fotógrafo cuando quieres hacer cosas de esta es crear la atmósfera para que todo el mundo fluya. Para que el actor fluya, para que todo el mundo esté contento con lo que está haciendo. Esto lo más. Se empiezan más rollos y problemas y tensiones, y a mí me ha pasado, es un coñazo. Porque además ahora casi se requiere, yo a veces me resisto, pero a veces es más difícil, de trabajar con ordenador conectado. Entonces, tú estás haciendo la foto y mientras tanto está como gente así, sentada, mirando a la pantalla, con todo lo que estás haciendo tú. Entonces yo estoy ahí con la persona y ellos están diciendo, sí, no. Esto, qué luz más fea, ¿no? Y esto no se podría, así tal cual. Entonces yo acostumbrado que me iba a Melilla a hacer mis cosas y que igual volvía y después un mes veía la foto porque no me apetecía, destripar tanto mi trabajo y mi proceso, para mí ha sido muy doloroso. Y yo de hecho a veces no dormía la noche anterior porque me provocaba pánico el hecho de... Porque tú no es que... O sea, llega, monta la luz y la luz no está perfecta en la primera foto. La persona que tengo enfrente no está perfecto en la primera foto. El encuadre no está perfecto. O sea, es una cosa que vas montando poco a poco, ¿no? Hasta que lo tienes la foto y ya está, se acabó. Pero es un proceso. Y este proceso normalmente yo lo hacía solo, cuando editaba el trabajo, ¿no? Y tenerlo que hacer delante de muchas personas que además te están pagando y que quieren un resultado, o sea, para mí me ha costado, o sea,
quizá es la cosa que más me ha costado en lo que llevo fotografiando, fíjate. Porque es una dinámica totalmente distinta. Ahora lo sé llevar bien, porque me he acostumbrado, porque sé cómo se hace y tal, pero me costó mucho. No sé si hay alguna pregunta más. Una última. Últimas oportunidades. Pues nada, lo dejamos aquí, que ya se nos ha hecho un poco tarde, que yo creo que se nos han quedado muchas cosas que queríamos hablar, así que tendremos que traerte otro día. y nada, que muchas gracias a todos por venir y bueno, podéis quedaros aquí tomando algo si queréis un rato, que nosotros vamos a estar por aquí, así que... Yo me quedo, una cerveza. Así que nada, que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.